y volvió como funcionario del gobierno del Movimiento al Socialismo en noviembre del 2020 para ir como a la representación de las Naciones Unidas en Nueva York. Y allí estuvo, ya nos va a contar Diego Pari qué es lo que pasó. Muy buenas tardes y gracias por estar acá para conversar un poquito sobre política y sobre todos estos acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país. José Luis, muchísimas gracias. Pues una alegría volver a Herbol. Pues Herbol siempre ha sido bastante cercano a mi persona. Yo trabajé en Fundación ACLO muchos años. Sí. Y Fundación ACLO es parte de la red. Y en ese sentido, pues es un privilegio volver a esta casa y poder conversar de estos temas que le interesan al país y temas que le preocupan en el día a día a la gente, al pueblo, a la gente de a pie. Quiero comenzar con una cosa. Usted sigue siendo militante del Movimiento al Socialismo, ¿es del ala arcista, del ala evista o ahora está en qué situación? Pues acabo de finalizar mi gestión en la representación en la representación de Bolivia en las Naciones Unidas en Nueva York. Justamente en el mes de diciembre he presentado mi renuncia porque desde mi perspectiva personal considero que la actual política que se está llevando adelante ha perdido el horizonte, ha perdido la visión con la cual se había constituido el movimiento indígena popular para poder llegar al poder y para poder llegar al gobierno. Habiéndose perdido este horizonte, creo que no tenía sentido seguir defendiendo algo en lo que uno ya no cree, pero además considerando una situación muy compleja en las relaciones internacionales, unas relaciones internacionales que se han desestructurado totalmente y lo último que podría haber pasado es que Bolivia no ha logrado pagar la cuota a la Organización de las Naciones Unidas, la cuota correspondiente a la presente gestión y por lo tanto ha perdido el derecho a votar en las Naciones Unidas. Por lo tanto no tenía sentido de seguir en una organización donde nuestra participación estaba absolutamente limitada. Y pues producto de todo esto también me tocó empezar a desarrollar actividades personales, profesionales, y en ese marco pues he dejado también el Movimiento al Socialismo. ¿Ha renunciado a la militancia? Sí, he renunciado a la militancia y he presentado la renuncia como corresponde al Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, ¿se puede interpretar esa renuncia como parte de lo que planteó el expresidente Evo Morales, que renuncia masiva al Movimiento al Socialismo? ¿O? No, mi renuncia ha sido fundamentalmente por temas profesionales. Pues yo soy pedagogo, lingüista y abogado, así que para empezar a ejercer la profesión, pues creo que era pertinente hacerlo de manera independiente, sin pertenencia a ningún partido político, y creo que pues eso me impulsó a presentar la renuncia de la militancia al Movimiento al Socialismo. Diego, ¿cuán lejos o cerca está del expresidente Evo Morales? El presidente Morales ha sido el presidente durante 14 años, he sido el canciller de Evo Morales durante el último año y medio de su presidencia. Durante el proceso electoral para hacerlo presidente a Luis Arce Catacora hemos coordinado directamente con Evo Morales. Luis Arce Catacora hemos estado coordinando con las diferentes instancias y pues es una persona que es parte del movimiento indígena popular campesino y en ese marco las veces que hemos podido conversar, hemos estado conversando y dialogando. ¿Y está muy lejos del presidente Arce? También hemos estado conversando hasta unos días antes de que yo presentara mi renuncia. He estado conversando directamente con el presidente Arce, le he hecho varios comentarios, reflexiones. Con sus ministros también hemos estado conversando, con la misma canciller. Así que pues he estado conversando con todos los actores y con los diferentes actores políticos que hay en el país. Tengo una curiosidad. ¿Cuánto es la cuota a Naciones Unidas que el país no pagó? La cuota que no se ha pagado a la ONU asciende a $780,000.
Es una cuota muy, muy pequeña. En el mundo solamente hay 4 países que no han pagado la cuota. Es Afganistán, Santo Tomé y Venezuela, porque no le dejan pagar, porque en realidad Venezuela sí quiere pagar, pero no le dejan pagar por el tema de las sanciones que le han impuesto. Y en este caso, lo último que se ha incorporado es Bolivia, ¿no? Porque la Carta de la ONU en su artículo 19 establece claramente que los países que no cumplan con sus responsabilidades económicas a la organización, pues pierden el derecho a votar en la Asamblea General. Bueno, y esto depende directamente del gobierno, de la Cancillería, está dentro de la política que se tiene que desarrollar, porque no solo es Naciones Unidas, me imagino que hay deudas con otras organizaciones internacionales, como la OEA, por ejemplo, no sé. Es así. Bolivia, cuando se incorpora a un organismo internacional, tiene derechos y tiene también obligaciones. Y entre una de estas obligaciones es justamente pagar la contribución que se distribuye a los países en función al Producto Interno Bruto, ¿no? Por eso es que la cuota boliviana es bastante pequeña. Hay países que tienen cuotas mucho más grandes, por ejemplo es el caso de Brasil, Argentina o Chile en nuestra región, que tienen cuotas que pasa el $1.000.000, pero hay países también que tienen cuotas bastante pequeñas, es el caso de Haití o el caso de Santa Lucía en el Caribe o el caso de otros países mucho más pequeños, Guyana en nuestra región, en Sudamérica, pagan cuotas que son mucho más pequeñas que nosotros, ¿no? Es una cuota muy significativa, pero eso garantiza que nosotros podamos participar, podamos decidir y podamos votar. Me hablaba de la gestión de la Cancillería. ¿Tiene algunas objeciones, observaciones? Sí, creo que lo que ha sucedido es que se ha perdido un poco el horizonte por donde deberían ir nuestras relaciones internacionales. Lo que se ha logrado, digamos, hasta este tiempo son más esfuerzos personales y la experiencia de quienes han asumido en cada una de las representaciones diplomáticas, más que una política exterior diseñada, organizada, claramente definida hacia dónde vamos y cuál es el objetivo. Y en ese contexto creo que requiere repensar y rearticular las relaciones internacionales del país, porque también parte de la garantía para las inversiones, parte de la garantía para el ingreso de divisas al país es también la credibilidad internacional que tiene el país. Es también la imagen que se construye de Bolivia, del país en el exterior. En función de eso los países dicen, bueno, este es un país conocido, es un país que tiene solidez, es un país que tiene una buena representación, entonces vamos, invirtamos, conozcamos el país. Pero cuando no hay una claridad hacia dónde nosotros mostramos, qué mostramos del país, también un poco nos extraviamos en el tema. ¿Y se habrá descuidado todo eso desde la Cancillería o desde el Poder Ejecutivo o del presidente Arce, que es, me imagino, la persona que tiene que llevar adelante todo eso, ¿no? Pues es una suma de factores, ¿no? Creo que es importante que en las relaciones internacionales podamos construir una perspectiva de cómo debería ser nuestro relacionamiento internacional. Hay una frase muy simple que se utiliza en las relaciones internacionales, es que los países no son amigos, los países se mueven en función de intereses. Entonces Bolivia debería identificar claramente cuáles son nuestros intereses con los países europeos, con los países occidentales, con los países árabes, con los países asiáticos, y en función de esos intereses nosotros diseñar cada una de nuestras acciones y nuestras posiciones. Porque en el ámbito internacional no necesariamente los países dicen, pues este es mi amigo y yo lo voy a apoyar, no importa qué es lo que pase. No, dicen, a ver, 1 más 1, ¿cuánto suma 2? Entonces, a ver, ¿qué me interesa y qué le interesa a este país? Si podemos encontrar un punto en común, pues avancemos, ¿sí, no? Bien, hablar de las relaciones internacionales de Bolivia siempre es delicado. Tenemos la impresión, desde un punto de vista acá interno, que el país a nivel internacional ha cerrado muchas puertas, es decir, no se abre al mundo, no se termina de abrir al mundo. Quizás sea por la crisis económica por la que estamos atravesando, todo este tema de relaciones internacionales que no se consolidan con países limítrofes en temas como, por ejemplo, el combate al narcotráfico, el combate al contrabando con Chile, el narcotráfico con Brasil, en fin, hay muchos de esos problemas, ¿verdad? ¿O cuál es su impresión? Yo creo que más bien
para la catástrofe económica que sufre en este momento el país, las relaciones internacionales deberían convertirse en una oportunidad. Porque si tú tienes una buena relación con diferentes países, puedes conseguir diferentes formas de cooperación, diferentes formas de financiamiento, diferentes formas de crédito, y creo que deberíamos haber aprovechado para fortalecer las relaciones internacionales, justamente con lo que decía anteriormente, en función a nuestros intereses, en función a los temas que le preocupan a Bolivia. En el último año, en nuestra representación en Naciones Unidas, hemos intentado ampliar las relaciones diplomáticas, hemos firmado más de 10 acuerdos de establecimiento de relaciones diplomáticas, y creo que la relación diplomática del país debería ser una relación diplomática amplia, abierta a relacionarse con todos los países del mundo, sin limitación alguna. Ahí ya dependerá en qué temas nosotros podemos trabajar con un determinado grupo de países y en qué otros temas con otro grupo de países. Con un grupo de países trabajaremos el tema de inversiones en recursos naturales, con otro grupo de países trabajaremos el tema de cooperación en temas de educación, de salud, en temas más sociales. Con otro grupo de países podemos trabajar el tema más de fortalecimiento de políticas públicas en materia de género, en materia de pueblos indígenas. Entonces yo creo que depende mucho de cómo nosotros prioricemos, de cómo nosotros estructuremos nuestra política internacional y además de cómo nosotros podemos aprovechar del contexto internacional para fortalecer el ámbito nacional. Pero eso no se hizo. Pues debería ser una suma de esfuerzo de diferentes actores, gobierno, Cancillería, gobierno en su conjunto, Cancillería en particular, incluso los sectores de oposición, para que todos contribuyamos a un proyecto. Yo creo que debemos pasar de este momento de confrontación entre unos y otros, de enfrentamiento, y debemos pasar a pensar en un proyecto país Bolivia. Estamos haciendo que finalmente Bolivia siga caminando al desastre y no estamos contribuyendo a que finalmente el país busque un camino de encuentro. Al final en que todos podamos pensar de cómo Bolivia puede despegar. Bolivia siendo un país tan rico en recursos naturales, gas, petróleo, recursos forestales, minería y ahora el litio, sigue siendo un país empobrecido. Un país que año a año, en vez de salir de la pobreza, con la situación actual de crisis, estamos incluso a punto de tener retrocesos en materia de avances sociales que habíamos tenido, como es la reducción de la extrema pobreza, por ejemplo. Entonces creo que es tiempo de que la población al final se movilice, presione, actúe, reflexione y presione a los líderes políticos para que de una vez por todas dejemos de pensar en un tema, en un temita o una posición occidente, oriente, izquierda, derecha, sino pensemos en el país finalmente. Creo que el país necesita una oportunidad para despegar y salir adelante. Este país tiene la posibilidad y tiene las potencialidades. Y creo que solamente el pueblo boliviano, las bases bolivianas pueden llevar hacia ese objetivo. Diego, aquí hay un punto. Usted habla de la gente, de lo que debería tener la gente, de lo que merece la gente, los bolivianos, merecemos los bolivianos, pero usted ha estado en momentos decisivos de la historia del movimiento al socialismo y del país también. ¿Qué es lo que ha pasado dentro del MAS con esto de la división entre el grupo arcista y el grupo evista? Alguna vez un amigo me planteaba y me decía, mira, lo que no ha podido hacer la oposición, que es destruir al MAS, lo están haciendo muy fácilmente tanto el ala arcista como el ala evista del MAS. Están destruyendo el MAS. ¿Usted cree que eso ha sido así? Yo creo que a estas alturas y lo voy a poner así, voy a intentar ser bastante claro, el MAS como el movimiento político representativo del movimiento indígena, popular, campesino, urbano, citadino, ya no existe. El MAS ha concluido su ciclo y lamentablemente hubieron varios actores con liderazgo importante que no lograron esa comprensión que se debería tener dentro de un proceso político, y el resultado de eso es el quiebre
justamente de un proceso político que se había creado sobre la base, sobre los principios de la transformación del país, sobre la base de los principios de estar cerca al pueblo, ese pueblo representado fundamentalmente en los sectores campesinos, indígenas, obreros, gremiales, comerciantes, es decir, la base que sostiene a este país. Yo creo que los líderes no han sabido entender justamente estos objetivos, no han sabido interiorizar estos objetivos, y por lo tanto hemos llegado a este momento donde prácticamente se ha destruido esa unidad. Y el reto actual, más allá de los intereses que pueda haber entre medio, entre candidaturas, y otras cosas, creo que es importante repensar, reconstruir, hacer una reingeniería de lo que debería ser los objetivos, la lucha de los sectores del movimiento indígena, popular, urbano, campesino, gremial, obrero, minero, porque si dejamos que nuevamente la extrema derecha y la derecha, como está sucediendo en varios países, se rearticule sin ser la mayoría en nuestro país, es muy peligroso. Yo creo que el pueblo tiene que empezar a repensar. Ya hay muchísimos profesionales de clase media muy bien formados, políticamente leídos, hay profesionales indígenas muy bien preparados, hay líderes indígenas con mucha capacidad de análisis. Creo que es momento de pensar en una nueva unidad del movimiento indígena, campesino, popular, obrero, urbano, porque solamente este movimiento puede salvar nuevamente la situación por la cual está pasando el país en este momento. Pero se necesita un líder. ¿Este líder existe? ¿Está por ahí, cerca? Pues los liderazgos suelen ser personales, pero también colectivos. Hay luchas colectivas en el mundo que han logrado importantes transformaciones. Y creo que hay muchos liderazgos. Necesitamos que los muchos liderazgos marquen cierto desprendimiento de sus intereses personales y podamos sumar a un liderazgo colectivo para salvar justamente el gran proceso de transformación que se había esperado, que se había pensado, que se había construido, y fundamentalmente para representar a esta gran base social, esta gran base popular indígena que tiene el país, porque el país claramente tiene una representación indígena, popular, profesionales, patriotas, empresarios patriotas, pero que son la base y el sostén de este país. No podemos pensar ni siquiera un minuto que podamos retornar hacia 20, 30 años atrás en el país. Nos dicen que son nuevos políticos, pero están apareciendo nuevamente aquellos políticos que hace 20, 30 años habían dejado de estar vigentes en el país. Y creo que una transformación real y llegar realmente a un objetivo para poder seguir pensando en el país, para seguir transformando en el país, para llegar a esta industrialización tan esperada del litio como lo sueñan los potosinos, mis paisanos, y como lo sueñan muchos de los bolivianos, es que justamente el pueblo se rearticule y presione a los líderes políticos a que puedan encontrar puntos comunes. Andrónico Rodríguez, ¿será una posibilidad? Sí, hay varias opciones. Andrónico sí es uno de los actores políticos importantes en el país, es el presidente del Senado, pero creo que pues hay muchísimos otros actores también en la política, y creo que lo que se tiene que pensar y en lo que se tiene que reflexionar es cuáles son los principios fundamentales por el cual se había constituido el movimiento político, lo que en su momento se denominó el instrumento político, porque el MAS llega a ser en realidad el partido político que permitió llegar al poder. Se creó con objetivos, se creó con principios, se creó con una estructura sobre la base de los movimientos sociales, sobre la base de las organizaciones sociales, y creo que eso es lo que hay que recuperar ahora, y eso es lo que se tiene que repensar ahora. Vamos a ir al grano, Diego. Hablaba del litio. Como otros proyectos, no se ha podido concretar. Y el litio, ya sabe que tenemos años. El Mutún está, creo, comenzando. Algunos dicen le falta gas, le falta agua. ¿El litio es una frustración para los potosinos? Es difícil llevar grandes proyectos que realmente le puedan dar oportunidades al país
cuando estamos enfrentando una crisis fatal. El tema de la crisis del combustible y la crisis de los dólares es un tema ya totalmente trillado, y todos lo viven en la cotidianidad. Y yo creo que en esta situación es imposible llevar el gran proyecto soñado por los potosinos de la industrialización real del litio. ¿Cuál es la industrialización real? Es que el litio definitivamente pueda ser extraído y pueda ser vendido del país en baterías de litio. Todos los otros procesos intermedios son parte de lo que nos ha pasado ya en los siglos pasados. Nos pasó con la plata, nos pasó con el estaño, y hoy pareciera haber una nueva amenaza para Potosí, de que Potosí no se va a beneficiar de las grandes bondades y de los grandes recursos que podría generar el litio. El litio es uno de los recursos más preciados en el mundo en este momento, porque con tanto debate sobre el tema de cambio climático, la transición energética es uno de los temas muy importantes para toda la humanidad. Y esa transición energética puede tener como base fundamental, puede ser importantísimo, el litio. Pero para eso nosotros necesitamos extraer el litio, transformarlo y venderlo ya en energía, en baterías o en otros productos. Pero necesitamos una industrialización real, no solamente sacar el producto, separarlo y venderlo como materia prima. Y el departamento de Potosí tiene que recibir los beneficios que le corresponden. ¿Por qué los departamentos productores de gas reciben el 11%? ¿Y por qué Potosí solo debe recibir el 3%? ¿Acaso no es un recurso natural también? Yo creo que Potosí merece ser reconocido por toda su contribución al país. Lo ha hecho ya en la época colonial con todo el tema de la plata. Miles y miles de toneladas de plata han salido de Potosí al mundo. Miles y miles de toneladas de estaño y otros minerales han salido al mundo. Y yo creo que en esta oportunidad Potosí sí tiene que defender, no solamente para Potosí, sino también para Bolivia, que el recurso del litio efectivamente beneficie al pueblo potosino y al pueblo boliviano. ¿Por qué tantas frustraciones? ¿Por qué tantas idas y retrocesos? Porque no solo es porque le dan el 3% de regalías, eso se puede arreglar, pero siempre ha habido un obstáculo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que tenemos un problema en general en la construcción de la política pública en el país. Generalmente se decide a nivel del Ejecutivo, se decide a nivel de las autoridades qué es lo que se va a hacer, sin trabajar de principio con los actores locales. El caso concreto ahora del litio, no se ha hecho la consulta previa con las organizaciones, con las comunidades que son de base, con las comunidades que están en torno al Salar de Uyuni. Se han confirmado los contratos y ahora recién se pretende hacer la consulta, pero ya no tiene sentido. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema en la construcción de la política pública y obviamente ese problema al final termina mal, ¿no? Porque al no haberse enterado y al no haber sido parte de quiénes son los actores, de actores locales, actores departamentales, se sienten excluidos y desconfían de aquello que finalmente se acuerda a nivel nacional o a nivel internacional. Bien, Diego, ¿puede usted dirigirse a Evo Morales, al presidente Luis Arce, para que desde el gobierno el presidente Luis Arce procure un mejor término de su gestión, y desde la oposición ahora Evo Morales permita que se avance en algo y no todo sea destrucción? Creo que todos tenemos que pensar en la base fundamental de los principios por los cuales se había construido el proceso político de transformación. Creo que todos los actores debemos pensar no solamente en este momento político, sino en nuestros hijos, en nuestros nietos y en quienes vienen a futuro. Porque la destrucción de este momento no solamente va a afectar a esta gestión y a la próxima gestión de gobierno, sino va a afectar a muchas otras gestiones. No va a ser fácil salir de la crisis económica que nos encontramos en este momento, no va a ser fácil salir
de las grandes dificultades que a futuro pueden venir en un clima de confrontación y de división en el país. Yo creo que es importante empezar a construir las bases para una unidad, para una reconciliación, un reencuentro entre todos los bolivianos y las bolivianas, y que el pueblo tenga la real oportunidad de escoger entre un proyecto de extrema derecha y un proyecto popular, campesino, indígena, gremial, obrero, de base. Creo que debemos avanzar hacia ese proceso y en eso creo que pueden contribuir bastante todos los actores políticos. Bien, le quiero agradecer mucho por estos minutos con nuestra emisora, no va a ser la última vez. Así que lo vamos a convocar para ir analizando todo esto que está pasando en la política de nuestro país. No, José Luis, siempre un honor estar con usted y en Herbol. Gracias, ha sido Diego Pari, ex canciller, ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, aquí en la red Herbol.